es la persona a la que se dirige uno en todo lo que respecta al cannabis médico en Canadá, y es un honor para mí tener esta conversación con él hoy. Doctor Ware, muchas gracias por estar aquí. Queda claro que tenemos una imagen general de lo que está pasando. Hemos escuchado a los invitados tan importantes que tenemos. Pero yo, por ejemplo, quiero hablar con usted. A mí me duele mucho la espalda. Tengo dolor crónico desde el año pasado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo tengo que examinar a usted, examinarlo en forma completa. Bueno, por cierto, le doy mi número de OHIP en un momento. Bueno, no me estoy riendo del tema, pero los reguladores de América Latina y el Caribe nos han dicho hoy, y hemos pasado por mucho del proceso regulatorio aquí, pero ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que hace que la medicina del cannabis sea algo diferente de otros productos farmacéuticos? ¿O acaso me equivoco? Muy buena pregunta. Creo que hay elementos del desarrollo de medicinas farmacéuticas que se aplican también al cannabis y se extraen las moléculas activas del cultivo de cannabis, CBD, THC. Hay muchos compuestos incluidos que son activos farmacológicos, se aíslan, se activan y ya son medicamentos. Hay compuestos ya que son producidos como THC sintético, el tetrainabinol, y hay fabricación sintética de un compuesto. Es una estrategia. El desafío con el cannabis, como lo pensamos nosotros, es la flor, la hierba, es que es una mezcla compleja de muchos compuestos distintos, y el tratar de normalizar todo eso con el rigor de la industria farmacéutica usual para medicamentos es muy desafiante. Una cosa es un ingrediente, pero ahora hacer 2, 3, 4, 10 ingredientes, una familia. La gente habla de ese efecto, de la idea que en la planta del cannabis hay compuestos múltiples que trabajan en sinfonía para trabajar en una condición específica. Es muy desafiante producir eso a nivel farmacéutico. Entonces, si se empieza a pensar en otras formas de medicinas reguladas, medicinas que no requieren de receta, por ejemplo, el arnica, otras cosas que usa la gente, no están reguladas como los productos farmacéuticos. Entonces quieren buscar maneras de regular al cannabis. Segunda pregunta, eso sale mucho en el contexto canadiense y el medio ambiente de regulación. Hay una diferencia entre las pruebas que hablan de la parte farmacéutica y, de hecho, la experiencia de los pacientes o la experiencia de muchos pacientes. Ahora, hable un poco de eso en cuanto al marco de regulación, los médicos que hablan de eso, nuevos mercados y un nuevo medio ambiente de regulación. Pues es muy importante reconocer, sobre todo en Canadá, pero creo que también en otros países del país, el motivo por el cual estamos teniendo conversaciones en cuanto al cannabis medicinal en particular. Y lo lúdico es parte de eso un poco más adelante. La utilización del cannabis medicinal es una fuerza que está propulsada por pacientes o gente que pide acceso. En Canadá se fue a la corte por más de 20 años, se desarrolló un programa que creó las regulaciones que tenemos hoy en día, hasta el punto en que tenemos estándares, normas de control de calidad, por ejemplo, y nada de eso existía al principio, sino que habían pacientes que llevaban al gobierno a la corte, ganaban casi inevitablemente y pedían más insumos, aumentar el nivel de THC, hacer que el cannabis sea disponible. Entonces es unida, se va y se viene, pero es cierto en muchos otros países donde las políticas del cannabis medicinal están en cierto tipo de plebiscito o iniciativa de electores, por ejemplo, en los Estados Unidos, es un mercado propulsado por los consumidores, no es la industria farmacéutica que se despertó y dijo vamos a desarrollar
desarrollar algo nuevo a nivel medicinal con el cannabis. No, ellos están tratando de alcanzar a la opinión pública y esta opinión pública se ve aclarada por la experiencia. La gente descubre ella misma, les duele la espalda, alguien les dice, ¿sabes qué? Pruébalo, lo prueban, van al doctor y dicen, ¿saben qué? ¿Sabe qué? Usted ya dirá lo que usted piensa, pero la idea de ir al doctor y decir, yo sé que estoy tomando medicamentos antiinflamatorios, anticonvulsivos, tengo dolor crónico, alguien me dio marihuana, lo probé y me sentí muy bien, nunca me sentí así. Eso lo oímos todo el tiempo y eso es la verdad para desórdenes de ansiedad, cientos de condiciones donde están estas experiencias que reportan los pacientes que van al doctor y piden acceso. Y como oímos, el doctor no sabe nada de cannabis, no se lo enseñó eso en la escuela de medicina, no sabe ni decir cannabinoide en forma adecuada. Usted lo hizo muy bien, lo felicito. Cannabinoides, ¿saben qué? Y no saben de los endocannabinoides. Nunca se han preparado para esta conversación. Entonces, las pruebas tienen que venir donde los médicos dicen, está bien, pero muéstrenme los ensayos clínicos. Y ahí se entra la historia de la prohibición del cannabis y lo difícil que ha sido tener acceso a materiales, hacer ensayos. Yo esto lo hago ya 20 años y al principio, a los 15 primeros años, parecía que estaba yo haciendo cultura del pop, yo era medio raro, me veían como raro, porque es un desafío hacerlo. Uno estudia el cannabis y no lo consideran a uno como raro, pero ahora se está considerando como algo legítimo, científico, y el sistema endocannabinoide es increíble, hay aplicaciones terapéuticas increíbles para los cannabinoides y tenemos que traer esta experiencia de lo que nos dicen los pacientes y ponerla con el método científico que tenemos para explorar y entender y ponerlo todo junto, pero esto está creando una nueva metodología y es un espacio muy emocionante. ¿Acaso hay un paralelo histórico en cuanto a que los pacientes son quienes propulsan un esfuerzo así? Porque creo que vemos que la cantidad de médicos que están permitiendo la utilización del cannabis en Canadá están aumentando, pero ¿hay algo paralelo a esto de lo que usted sepa, que los pacientes empujaron a los médicos a hacer algo? Quizá lo habrá habido, pero no estoy consciente de ello, no en la historia reciente y no a escala como la que estamos viendo ahora. Y el cannabis es increíble porque es un grupo de compuestos nuevo, no es algo, o sea, tenemos opioides por generaciones, distintos antiinflamatorios, esteroides, otras medicinas, pero la idea de una clase cannabinoide de drogas, eso es algo totalmente nuevo y creo que está transformando la manera en que piensa la gente en la enfermedad. Sí, la industria farmacéutica nos está mirando en esta sala, pero no están listos aún, pero están viendo qué va a pasar cuando empresas como las nuestras empiecen a desarrollar ensayos clínicos y muestren pruebas de que hay productos con control de calidad, con diseños adecuados. Ahí es donde van a empezar a tomar lo que se puede tomar, pero hasta entonces los pacientes siguen luchando por obtener acceso. No pueden esperar 5 años a que se apruebe una medicina, pueden ir y conseguir cannabis. ¿Cómo fusionar esto? El acceso y la investigación, ponerlo todo junto, eso va a ser muy interesante. Hablemos un poco de eso, porque por un lado, desde el punto de vista del especialista y del cultivo de cannabis, tuvimos un momento esencial en cannabis donde se legalizó el cannabis lúdico en octubre del año pasado. De lo que nosotros oímos, esto abrió a que muchas más personas se abran al lado médico de las cosas. El estigma se ve reducido, la gente busca medicamentos y los otros grupos de expertos anteriores hablaron de ello. O sea, se ha cambiado la actitud de los médicos en cuanto a cómo pensar en el cannabis, el cannabis medicinal. Creo que octubre del 2018 fue un punto esencial. Se hizo un cambio de políticas palpables
responsable de mucha importancia. La gente tiene que recordarse, sobre todo quienes vienen de otras jurisdicciones, que esta conversación ha estado teniendo lugar en Canadá por mucho tiempo. 2 años anteriores ya a la legalización hubieron consultas públicas, estaba en las noticias, en los medios de comunicación en forma regular. ¿Acaso deberíamos hacerlo, no hacerlo? Venían voces a favor, contra la legalización, las ventajas posibles, las asociaciones de médicos, de enfermeros y enfermeras. O sea, hubo un diálogo enorme y creo que esa conversación a nivel nacional en Canadá es lo que realmente ha cambiado la perspectiva de la gente. El momento de la legalización, sí, se despertó la gente en la mañana y ahora es legal, eso sí, pero no fue realmente un movimiento social transformativo. Ese ha sido el impacto mayor que hemos visto hasta ahora, pero lo que sí ha pasado es que la gente está hablando de ello en una forma de la que no se hablaba antes, con su familia, con sus hijos, con sus abuelos. La gente pregunta acerca de los aceites CBD y esto se ha vuelto una ola increíble de conocimientos del pueblo, y eso es lo importante. La conversación anterior a la legalización que ocurría en rincones, a la hora de cenar en familia, pero ahora es algo diferente. Es muy importante porque hablamos del cannabis y del hecho de que el Canadá tiene esta oportunidad única ahora que es algo que ha sido legalizado para hacer investigación. Ha llegado el momento. Entonces, traer las pruebas y ponerlas junto con las anécdotas y la experiencia de los pacientes. Entonces, usted y otros, ¿cómo encuentran el panorama de Canadá en cuanto a hacer el tipo de investigación que quieren hacer? ¿Acaso ha cambiado recientemente? ¿Hay otros lugares que podrían hacerlo mejor que aquí? Pues creo que lo que ha pasado en Canadá es que se ve a muchos más médicos e investigadores que vienen y dicen nos interesa esto. Cuando se empieza a profundizar un poco y a entender lo que está pasando, la gente está más y más interesada. Hay financiamiento, cada vez más financiamiento. Así es que esto ha elevado mucho el interés en la comunidad científica y clínica de Canadá, no hay duda. El problema es que a fin de hacer un programa de investigación en Canadá se tiene que tener muchas cosas alineadas antes de poder empezar. Aprobación del proceso de la droga misma, hay que tener aprobación de regulación de salud de Canadá, tiene que haber un sitio para practicarlo, hay un consejo deontológico, o sea, hay muchas cosas de base para la investigación, no solo en este campo, pero esto lo retrasa todo. Entonces, el Canadá no ha progresado tanto como creo que debíamos de haber progresado y ahora han habido muchas solicitudes para obtener licencias, lo cual es bueno porque quiere decir que la gente está tratando de hacer los estudios, pero están sobrepasados, hay demasiadas y hay muchos estudios que no han progresado debido al tema de las licencias. Ahora, en el extranjero es muy interesante, tenemos programas en América Latina, en Chile, en partes de América del Sur, América Central, Australia, África del Sur, y es muy interesante ver cómo distintos reguladores abordan lo que exigen para que una droga sea utilizada en un ensayo clínico. Y creo que los reguladores a nivel mundial tienen que pensar en eso, pensar en la oportunidad de ser parte de o de apoyar frente de investigación que se está moviendo y hacer que sea posible, sin reducir la calidad y el rigor, sino que hacer que sea factible hacer la investigación. Eso va a abrir las puertas y va a permitirle a los investigadores hacer sus ensayos aquí, en la República Checa, en Chile, en África del Sur, si las regulaciones son favorables. Eso va a ser un motor muy importante y Canadá tiene la oportunidad de estar al frente. Creo que mucho está pasando. Los Estados Unidos con sus programas de CBD y todo, están estimulando cierta cantidad de investigación de la cual no se oye mucho, pero no es algo tan represivo como podría pensarse. Pero creo que estas son las oportunidades que tienen los reguladores, crear el panorama para que la investigación se lleve a cabo. Pasemos a ese punto. Usted utilizó el término a profundizar en todo esto. Hablemos de CBD. Se mencionó en un grupo anterior.
En los Estados Unidos adoptaron la ley, por ejemplo. ¿Qué tan lejos estamos de hablar? Perdón, ¿qué tan lejos está la conversación de la investigación? ¿Qué tan lejos estamos de ello? Entonces, la brecha para CBD es la investigación clínica. CBD, el cannabidiol, se conoce por décadas. La investigación brasileña, de hecho, fue la primera en identificar cómo el CBD funciona. Hicieron ensayos en ansiedad, epilepsia a principios de los 80. No es algo nuevo en la comunidad científica y clínica, pero no había interés en hacer del CBD algo terapéutico potencialmente. No se había terminado el estigma, no era algo que podía empujarse hacia adelante. Pero con la conversación que se está llevando a cabo en torno a cannabis en general, el CBD se ha entendido como el cannabinol seguro. Esto se ve en todas partes. El CBD se considera como el más seguro de los dos cannabinoides importantes, y esto se ve en la investigación preclínica en laboratorios con animales, y es seguro que en animales se ve lo antiinflamatorio, antiansiedad, y es impresionante si se ve la farmacología y el lado básico de la literatura. La brecha viene cuando se quiere hacer lo clínico, con excepción de una pequeña cantidad de ensayos clínicos. No hay mucho que apoya el CBD como algo tópico para distintas condiciones, por ejemplo, algún problema con la barba, por ejemplo. Por ejemplo, no me rasure esta mañana. Bueno, se llega a la mitología en cierto momento, y claro que con eso viene mucha inversión en empresas que producen productos CBD sin regulación, sin hacer ensayos para ver cuál es el nivel real de CBD en el producto, sin apoyo a la alegación que se está presentando. Todo eso se tiene que limpiar y se tiene que hacer rápidamente, porque saben que el CBD no se ha usado. El THC es sorprendente, pero sabemos mucho al respecto. Se ha utilizado por décadas ya, pero el CBD es algo nuevo. 1.200 miligramos de CBD se toman al día por un año. No puedo decir con seguridad cuáles son los riesgos a su hígado o a su cerebro. Hay que tener mucho cuidado cuando uno adopta algo novedoso así, pensar que es algo seguro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Desde la perspectiva gubernamental o de la regulación, ¿en algún momento consideran que los gobiernos invertirán en investigación aquí o en otros sitios? ¿Y cómo lo harán en el contexto del financiamiento de la investigación? Buena pregunta. El gobierno tiene un papel en la creación de las reglas para permitir que haya investigación. Probablemente el rol sea para recaudar dinero para estudios pilotos, para becas, para que la gente pueda ir al laboratorio. Esto es lo que puede hacer el Instituto Canadiense de Investigación. Recaudar fondos, becas de cientos de miles de dólares para tener laboratorios, para juntar a las personas y que haya el debate científico. Pero los grandes ensayos para la prueba de concepto, los resultados de eficacia farmacológicos cuestan mucho dinero. Yo no creo que sea el rol del gobierno. La industria debe invertir esa cantidad de dinero, y para que la industria lo haga, debe confiar en que su material va a estar protegido y que tiene la oportunidad de ganar dinero. Debe contar con un entorno favorable para invertir en la investigación, investigadores de calidad, laboratorios de calidad. Debe tener una población abierta a la idea de la investigación. Puede sonar como tonto, pero si tienes un ensayo y crees que todos van a llegar corriendo, te va a sorprender que hay muy pocas personas que se inscriben al ensayo. El principal problema es la inscripción. Hay que ver si es favorable realizar un ensayo clínico. ¿Y qué puede hacer el gobierno? Facilitar, estimular la investigación, abrirle la puerta y luego permitir que la industria entre, o los sectores sin fines de lucro se han hecho en otras áreas donde estas organizaciones sin fines de lucro se han involucrado. Hay que abrir la industria, pero si alguien va a invertir cientos de miles de dólares, quiere que su producto se venda en los anaqueles y que pueda venderlo de manera que pueda obtener un retorno sobre su inversión.
Haré una pregunta profesional. Usted ha trabajado en esto mucho tiempo y antes lo llamaban el doctor cannabis o el doctor marihuana, y esto con referencia a la cultura pop que mencionó, y la gente todavía le llama así, pero esto no es sorprendente. ¿Usted podría decir que el mundo finalmente llegó al nivel a donde usted estaba en términos reales, hablando sobre reguladores en el mundo? Yo comencé con la investigación sobre el cannabis en Jamaica, en Kingston. Yo era investigador. Allá el dolor es un problema grave entre los adultos. Los pacientes tenían un dolor muy grave y solamente teníamos morfina, antiinflamatorios, y les dábamos estos fármacos para controlar el dolor grave. Y llegó una persona de New Hills que tenía como 70 años de edad y estaba envejeciendo excelentemente, y le pregunté cuál es su secreto y me dijo, doctor, tiene que estudiar la hierba. Y le dije, ok, ¿cuál hierba tengo que estudiar? Y entonces eran los primeros días del internet, el 98. Entonces yo busqué cannabis, marihuana, dolor, y de pronto encontré información sobre receptores endocannabinoides y todo decía que se requerían ensayos clínicos. Entonces fui con el director de la oficina y le dije, oye, lo tengo, hay que realizar estudios de cannabis para la drepanocitosis y así podremos reunir dinero para el ensayo. Y ahí empezó mi travesía de 20 años para ver lo difícil que era realizar este tipo de trabajo a nivel político. Había preocupaciones sobre la investigación, no querían que la Universidad de las Antillas estuviera relacionada con esto, y en segundo lugar, ¿a dónde íbamos a ir? Y luego me decían, bueno, no, regrese cuando ya tenga los datos, doctor Ware. Entonces eso hice, y empecé con mi travesía, pero en ese momento vi que se abría un gran camino para los investigadores, un nuevo tipo de compuesto, un tipo de dolor crónico sin tratamiento, que solamente recibía narcóticos, y yo no veo que este camino se vaya a cerrar pronto. Yo creo que el potencial es increíble. Considero que apenas empezamos a vislumbrar los factores que debemos integrar, pero creo que hay 20 años de trabajo por delante. No se va a resolver en los próximos años. Esto debe permanecer a largo plazo y, en mi opinión, creo que apenas vamos a la mitad. ¿Solo a la mitad? Entonces, en 10 años ya vamos a terminar. No, yo aquí voy a seguir 10 años más. No sé si haya preguntas del público y puedan, por favor, utilizar el micrófono para sus preguntas. Creo que solamente le he estado hablando a la mitad de la sala, entonces voy a voltearme para poder ver el otro lado de la sala. No se escucha la pregunta, no sé si está prendido el micrófono. Gracias, doctor Ware. Yo vengo de Perú, soy paciente. Los pacientes somos evidencia, como usted acaba de decir, y agradezco que usted haya recabado toda la información. Ha sido muy importante. Utilizamos el cannabis porque funciona, así de fácil, a pesar de los médicos y los gobiernos. Y seguiremos utilizándolo porque funciona, como ya dije. No solo mejora la calidad de vida para nosotros, sino también para nuestras familias y para nuestros seres queridos. Tengo un par de preguntas. Primero, ¿por qué todos aman el CBD? Sé porque su regulación es más sencilla, y cuando aíslas algo, es más fácil vender más y se consume más porque tiene menor potencia que la totalidad de la planta. Pero ¿por qué CBD si contamos con más estudios sobre THC? Y los productos farmacéuticos utilizan THC. Entonces, ¿cuál es el por qué? ¿Y por qué consideran al THC como si fuera Anthrax o algo así? Cuando en tu hogar tienes medicamentos muy peligrosos con muchos efectos secundarios derivados de estos medicamentos regulados,
y por qué la relajación y la risa derivados del THC asustan tanto a las personas si se pueden recetar microdosis. Y como médico usted sabe que dependiendo de la enfermedad se requiere una receta, una dosis mayor o menor. Entonces, ¿cuál es el porqué? Excelente pregunta. Yo creo que CBD está en su momento de victoria en este momento, sobre todo porque es el primo no psicoactivo del THC. Entonces, le está dando a la gente un camino seguro para hablar sobre el cannabis. Es más fácil y más seguro hablar sobre él porque no es psicoactivo. Este es uno de los motivos. Es más fácil producirlo. Hoy empezamos a ver con el cultivo de la planta y su extracción es también más fácil. El THC a nivel histórico ha sido el ingrediente principal del cannabis. Durante los últimos 50 años, el cannabis lúdico a nivel mundial ha estado dirigido hacia el THC. A lo largo del tiempo pueden ver que la fortaleza ha sido el cultivo y sus técnicas de cultivo han evolucionado para maximizar esto en el producto. Como es el ingrediente psicoactivo, es el que ocasiona el efecto de euforia. Las cepas de CBD, cuando se abra la regulación para permitir el CBD y su extracción, será difícil encontrar cepas de CBD a nivel mundial de alta calidad, suficiente para la extracción. Este es un fenómeno nuevo. ¿Y por qué se consideró peligroso al THC o se sigue considerando peligroso? La historia de la prohibición es fascinante. No la abordaré de lleno porque existen mitos alrededor de lo que ha ocurrido con THC, pero es el mismo fármaco. Sigue asociado a problemas de salud mental, dependencia, y debemos tener cuidado. No debemos suponer que no conlleva riesgos. La persona equivocada, con la dosis equivocada, puede tener problemas. Hay que tener cuidado con THC, porque la gente se preocupa por estos efectos secundarios no deseados, como la risa. Bueno, es una buena pregunta, pero sobre todo cuando se trata sobre cuando se usa con quimioterapia, hay que considerar la juventud, la percepción social, y lo interesante es el surgimiento del cannabis en el escenario mundial con el trasfondo de la crisis de opioides nos vuelve cuidadosos. Nosotros, los médicos, hoy consideramos, por ejemplo, que los opioides son seguros, en dolor no canceroso, y podemos ver que hay muchos elementos de ese entonces que después generaron problemas con los opioides y la mortalidad, y podemos ver que tenemos los mismos problemas hoy para el cannabis. A lo mejor estamos exagerando, pero hay que tener una alerta, hay que tener cuidado. No decir que el cannabis es maravilloso y después en 20 años decir que no analizamos los detalles y que teníamos que tener cuidado con algo. Por eso hay que tener precaución. Y hay buenos programas de vigilancia, farmacovigilancia, monitoreo, fiscalización. Todo esto debe ser implementado. Excelente presentación. Agradezco su contribución. Los reguladores y los profesionales de la salud no hablan sobre, por ejemplo, el THC. Si no se activa, no hay problema. Si no se calienta, no se activa. Entonces se puede usar como jugo. Y sí, si no lo fumas, no vas a tener el efecto de la droga. ¿Por qué no se habla sobre esto? El cannabinoide en la harina de cannabis, en el estado cruda, está carboxilado. Tiene moléculas de dióxido de carbono que lo inactiva, como dice usted. Si lo ingieres crudo, no se vincula con el receptor y no genera este efecto. Existe evidencia mostrando que los cannabinoides pueden tener un valor por sí mismos, pero no se ha estudiado ampliamente. Los jugos, los extractos crudos, todavía no sabemos cuál es su efecto. No tenemos evidencia, pero si se tiene que calentar la planta, cocinarla, hornearla, fumarla,
el vaporizador, utiliza el vaporizador, entonces se activa el cannabinoide y este es el que se vincula al receptor. Entonces, muchos medicamentos derivados ya tuvieron este proceso antes de ponerlo en el aceite para tener el componente activo. Entonces puedo ver que usted es estudiante de bioquímica, esto es cierto. Quiero abordar este tema porque yo pensaba que sí ya existe el THC, ¿no? Y esto tiene que ver con los comestibles, etcétera. Pero yo creía que se convertía en el hígado. Ah, usted es el estudiante avanzado. No, pero esto va a tener un impacto más potente, retrasado, 2 horas después. Y con esto, la persona va a tener un efecto incrementado. Entonces, un niño, por ejemplo, que consuma algo con THC que no haya sido activado, ¿puede tener el mismo efecto? Estoy pensando en el equilibrio de lo que usted acaba de decir, que se tiene que calentar para activar. Los consumibles desarrollados para el mercado lúdico son productos que tienen esta forma. Ya fueron calentados o tratados para que estén activos. Si solo se utiliza la harina, no sigue el mismo camino metabólico. Debe seguir este camino para que lo detecte el hígado. Y finalmente el hígado le vuelve a poner la molécula de dióxido de carbono y entonces deja de ser activo y eso sale por la orina. Entonces, el producto para consumo médico es descarboxilado, entonces sí. Si no, el riesgo es menor. No ves a las cabras en Jamaica comiendo, tú las ves comiendo la flor del cannabis. Bueno, sospecho que no tiene ningún impacto en ellas, porque no se activa. No tienen las herramientas para hacerlo un cigarrillo y fumarlo. En su opinión, como médico, en su experiencia con cannabis, ¿hay otros caminos para que los pacientes tengan acceso al cannabis? Me refiero al autocultivo, por ejemplo, que las personas lo planten en su casa y puedan utilizar la planta de otra manera, que no sea con uso médico. Esta pregunta tiene que ver con calidad. Si usted se refiere a un producto médico que alguien consuma con fines terapéuticos para mejorar su dolor o epilepsia, a nivel global, todos queremos tener el mismo resultado todas las veces. Cuando consumimos un fármaco, queremos tener el mismo resultado. Si tú la plantas en tu casa, va a haber otros factores, si el verano fue cálido o no. Es una planta muy sensible a las condiciones ambientales. Entonces, una cosecha va a tener un alto nivel de THC y la misma semilla en otras condiciones va a tener otra cantidad. Entonces, una cosecha va a ser efectiva para usted, la otra cosecha no lo va a hacer. Entonces, la idea de un enfoque medicinal permite que la gente lo utilice con el conocimiento de que va a obtener el resultado deseado. Si estamos hablando sobre el uso lúdico y lo quieres solo para tu propio consumo y te vas a arriesgar a que un día vas a tener una buena cosecha y otro año no, está bien. Hoy la gente puede plantarlo y creo que en Quebec hoy prohibieron la plantación en Quebec en el hogar. En Canadá pueden cultivar cierta cantidad de plantas en su hogar, pero no con fines medicinales, eso solo para disfrutar la planta. Es tu decisión como adulto en Canadá. Pero si quieres utilizarlo con fines medicinales, hay otro camino,
que requiere la normalización, control de cantidad, que no haya pesticidas, metales pesados. Debes asegurarte de que sea limpia y de alta calidad. Aquí está la separación. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? Volviendo al tema del foro, que es desarrollar capacidades regulatorias en nuevos mercados, por supuesto, América Latina, el Caribe y otros lugares. Cuando uno ve cómo los países emergentes obtienen información y analizan a Canadá, ¿no? ¿Qué hizo bien o qué hizo mal Canadá? Tengo una preocupación y una pregunta para usted. Mi preocupación es, hay muchas personas con las que yo trabajo que se están mudando a estos países. Debo tener cuidado con esta pregunta. Ellos tienen intereses comerciales y se acercan al Ministerio de Salud en Canadá y dicen, bueno, ¿cuáles fueron los resultados positivos y los negativos? Y a lo mejor ellos como que mejoran los resultados para no mostrar el lado negativo, y esto es una inquietud. Ahora, la segunda pregunta para usted. Como reguladores en los mercados emergentes, ¿qué fuentes deben buscar de países como Canadá a nivel empírico para saber cuáles fueron los resultados positivos, qué fue exitoso, cuál fue el objetivo regulatorio y cuáles son los verdaderos problemas? Porque mi inquietud es que en algunos casos los reguladores emergentes no están obteniendo la información necesaria para evitar los problemas que nosotros enfrentamos aquí. Excelente pregunta. Y primero debo remontarme a la fuerza de tareas cuando el gobierno canadiense estaba involucrado con las partes interesadas. Y entonces yo platiqué con Uruguay, Holanda, Estados Unidos, algunos estados estadounidenses, y consulté no solo con la industria, sino con los académicos, los generadores de política pública, economistas, especialistas en salud pública. Y yo creo que la respuesta breve a la pregunta es, no solo hay que escuchar a la industria, porque por supuesto habrá un sesgo, sino que hay que expandir la investigación, hablar con los demás. Creo que el gobierno canadiense se va a involucrar. Y cuando nosotros terminamos nuestro trabajo, dijimos, bueno, aprendimos mucho sobre el trabajo con las demás partes interesadas y el gobierno tiene la responsabilidad de devolver. Entonces, como reguladores, al considerar esto, los invito y los puedo conectar con el gobierno canadiense y después daré un paso atrás. Si hay un debate, ellos lo van a compartir. Yo no creo que ellos simplemente van a decir, vengan a hablar con nosotros, pero sé que están abiertos a compartir su experiencia y ahí ustedes van a poder ver la opinión también sobre los contras, lo que salió bien. Yo creo que en general Canadá está avanzando. Reconocemos los problemas como industria, del lado académico, como generadores de políticas. Creo que no hay versiones completamente opuestas, pero todos los generadores de políticas deben consultar, escuchar las diferentes posturas y la realidad económica de los países que quieren exportar, desarrollar la industria, estimular la investigación. Esto requiere debate con la industria. Quisiera agradecerle al doctor Ware y al Consejo Canadiense para las Américas por habernos tenido aquí hoy y muchas gracias.